Hola a todos, bienvenidos a la sexta teleconferencia del módulo de estructuras de datos, que corresponde a la teleconferencia práctica sobre el tema de árboles. En esta oportunidad, del día de hoy, vamos a programar la estructura de datos de árboles binarios, y sobre esa estructura de datos vamos a implementar varios métodos característicos, varios métodos importantes que nos van a permitir entender la algorítmica que hay por detrás de los árboles binarios. Entonces, primero, hace falta recordar el concepto de árbol binario que debieron haber estudiado en la semana número 5. Si todos recuerdan, un árbol binario es una estructura de datos que se define de forma recursiva. Como vemos en la próxima diapositiva, podemos recordar cómo teníamos nuestros árboles binarios. Vemos en la diapositiva un árbol con un total de, 2, 4, 6, 8, 10 nodos. Esos 10 nodos están ubicados de forma jerárquica. La raíz del árbol tiene valor 21, que es el nodo que aparece en la parte más superior. De ahí se ramifica dos hijos. El 21 tiene como hijo a la izquierda el 57, como hijo a la derecha el 98. A su vez el 57 tiene como hijo izquierdo el 11, como hijo derecho el 87. Y así sucesivamente puedo ir describiendo el árbol, donde cada uno de los nodos puedo ir listando cada uno de los hijos que tiene. Podemos notar en la ilustración que hay unos subárboles especiales que están marcados como una bolita aquí, una bolita con una bolita adentro. Esos son los subárboles vacíos. Es un árbol que no tiene nada, no tiene nodos. Esos forman parte integral del árbol, se usan para mostrar qué estructura tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver que el nodo 23 no tiene su árbol izquierdo, a la izquierda no tiene nada, tiene un subárbol vacío, y a la derecha tiene un nodo con raíz 89. Y a su vez este nodo con raíz 89 no tiene hijos, que tiene un subárbol izquierdo vacío y un subárbol derecho vacío. Entonces podemos aquí refrescar nuestro concepto de árbol binario, donde cada nodo tiene por mucho dos hijos. Tiene o 0 hijos, o un hijo, o 2 hijos, pero no puede tener más de 2. Si permitiéramos que tuviera más de 2 hijos, por ejemplo 3, 4, 5, ya no se llama un árbol binario, sino un árbol n-ario, que son otro tipo de árboles que se trabajan justo al final de esta semana, la semana número 6. Pero nos vamos a concentrar más que todo en los árboles binarios, que es el objeto de práctica de esta teleconferencia. Especializarnos en esos árboles, en los árboles binarios. Ya tendrán tiempo ustedes de estudiar los árboles n-arios en las lecturas del final de la semana 6. Entonces vamos a tratar de modelar este concepto por medio de una estructura de datos, y la estructura de datos que escogemos es una estructura que tiene 3 atributos, los atributos de un árbol. Entonces pensemos en los dos tipos de árboles que tenemos. Tenemos o un árbol vacío, que es un árbol que no tiene nada, que lo representamos con una bolita negra, con un círculo relleno adentro negro, como muestra la diapositiva. Ese es nuestro árbol vacío. Recuerden, ese árbol no tiene nada, no tiene nodos, no tiene raíz, no tiene subárboles. Es un árbol vacío, por eso se llama vacío, no tiene nada. Por otro lado, tenemos los árboles no vacíos. Los árboles no vacíos tienen raíz con un cierto valor, a su vez tiene su árbol izquierdo y tiene su árbol derecho. Esos dos subárboles pueden ser vacíos o no, o pueden ser árboles más grandes. Vamos a la diapositiva anterior. Entonces tenemos que ese árbol que está ilustrado no es vacío, tiene raíz 21 y tiene dos subárboles. A la izquierda el subárbol con raíz 57 y a la derecha el subárbol con raíz 98. A su vez el árbol con raíz 57 tiene dos subárboles. Tiene el subárbol con raíz 11 como su árbol izquierdo y el subárbol con raíz 87 como su árbol derecho. Y así sucesivamente podemos ir describiendo los subárboles de cada árbol no vacío que muestra la gráfica. Voy a pararme aquí en un árbol interesante que es el 23.
Este árbol tiene raíz 23, el subárbol izquierdo es vacío, vean aquí que tiene un árbol vacío a la izquierda, y a la derecha tiene un árbol con raíz 89, y ese árbol con raíz 89 tiene dos subárboles vacíos, que están acá. Entonces de esa manera podemos representar nuestros árboles como árboles no vacíos y árboles vacíos. Y así los vamos armando, tan complicados como nosotros queramos. Entonces por eso aquí hago la distinción, para que no la perdamos de vista. La distinción entre el árbol no vacío, la distinción entre el árbol vacío que no tiene nada y el árbol no vacío que tiene raíz, su árbol izquierdo y su árbol derecho. Esto lo tenemos que implementar de alguna manera en nuestro lenguaje de programación. Recuerden que estamos trabajando en Java. Entonces vamos a declarar una estructura de datos con 3 atributos. Esos 3 atributos van a corresponder con la raíz, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Si esos 3 atributos llegan a tener el valor null, ese va a ser nuestro árbol vacío, como muestra la diapositiva. En la diapositiva podemos ver que nuestro árbol vacío lo vamos a representar como un objeto que tiene raíz null, su árbol izquierdo null y su árbol derecho null. Eso va a ser nuestro indicador de que tenemos un árbol vacío. De lo contrario, si nuestro árbol no es vacío, los 3 atributos van a ser distintos de null. El valor va a tener que apuntar a la raíz del árbol, el subárbol izquierdo apunta precisamente al subárbol izquierdo y el subárbol derecho es un apuntador al subárbol derecho, como muestra aquí la diapositiva. Entonces tenemos 3 atributos, los llamé de forma simple para no enredarnos y no demorarnos tanto escribiendo la implementación. El atributo que guarda la raíz lo llamo val, el atributo que apunta al subárbol izquierdo lo llamo isc y el atributo que apunta al subárbol derecho lo llamo der. Vamos pues entonces a proceder con Eclipse para implementar precisamente esto que acabamos de decir, desde ceros. Entonces voy a Eclipse, que lo tengo aquí preparado, ya lo tengo abierto. Recuerden ustedes que lo tienen que tener instalado en sus casas o en su oficina para que puedan hacer las prácticas del curso. Entonces voy aquí, nuevo proyecto Java y voy a crear precisamente un proyecto para implementar esta estructura de datos desde ceros. Entonces le voy a poner al nombre del proyecto árboles. Espero a que Eclipse lo cargue, lo cree, perdón. Y justo después acá creo mi clase para representar árboles. Voy a ser consistente con las lecturas, entonces le voy a dar el mismo nombre. El nombre que hemos usado en las lecturas es VED Arbin. Recuerden que VED son las siglas de versión de estructura de datos. Esas son nuestras versiones de estudio para que podamos nosotros estudiar esas estructuras de datos detalladamente. Esas son las versiones del curso, VED. Justo después sigue la palabra Arbin, que es una abreviación de árbol binario. Arbin, árbol binario. Entonces la creo y le digo finish. Entonces ahí Eclipse me la está creando. Espero unos momentos y vean ustedes que Eclipse automáticamente me declaró la clase. Entonces dice public class VED Arbin. O sea, un árbol binario. Ese árbol binario me va a almacenar elementos de cierto tipo. O sea, va a ser un árbol binario de enteros, puede ser un árbol binario de cadenas de texto, un árbol binario de personas, un árbol binario de cualquier tipo de objetos que nosotros queramos colocar en la estructura de datos. Para parametrizarlo, pongo justo entre corchetes angulares, entre un menor que y un mayor que, la letra E mayúscula, representando que esa E mayúscula es un tipo genérico de datos y precisamente corresponde con el tipo de los elementos que el árbol va a guardar. Entonces estoy diciendo con esa declaración que estoy creando una clase que se llama VED Arbin, o sea, un árbol binario, donde almacena elementos de tipo E. Entonces es un árbol binario de elementos de tipo E, lo que voy a colocar en un comentario. Entonces esto es un árbol
binario de elementos de tipo E. Es lo que estoy haciendo con la declaración. Y justo después me concentro en los atributos de la clase. Esta clase tiene tres atributos, como vimos en la diapositiva. Tiene el atributo val, que guarda la raíz, el atributo isc, que guarda el subárbol izquierdo, y el atributo der, que guarda el subárbol derecho. Entonces los declaro. Primero voy por la raíz, por val. ¿De qué tipo es val? Entonces uno dice, bueno, el valor de la raíz. Entonces uno dice, precisamente es E, porque el árbol guarda elementos de tipo E. Entonces la raíz, que precisamente es el valor que guarda la raíz del árbol, es de tipo E. Entonces digo private, para que no tengan acceso desde por fuera al atributo. Pongo el tipo del atributo, que es E, entonces estoy diciendo que el atributo es de tipo E, y le pongo el nombre del atributo, que es val, y lo inicializo en null. Para más claridad no lo voy a inicializar, lo inicializo en el constructor directamente, lo voy a dejar vacío acá. Entonces declaro un atributo que se llama val de tipo E, para guardar la raíz del árbol. Les pongo aquí en mi comentario que esta es la raíz. Luego tengo que declarar otro atributo para guardar el subárbol de la izquierda. Eso no es de tipo E, porque E es el tipo de los elementos que guarda el árbol. El subárbol izquierdo no es un valor, es un árbol. Entonces, aquí ya no puedo poner E, está mal, no es E, sino es un árbol. Un árbol de elementos de tipo E. Ese es el subárbol de la izquierda. Y le pongo el nombre isc. Y de forma similar, declaro el subárbol de la derecha. Entonces tengo subárbol izquierdo y subárbol derecho, ambos son árboles, entonces por eso los declaro de tipo Bedarbin. Este es mi subárbol izquierdo, ya no es un valor, sino es un subárbol, y este es el subárbol derecho. Tenemos entonces ya declarados nuestros tres atributos. A continuación, declararemos los dos constructores de la clase. El primer constructor para crear un árbol vacío y el segundo constructor para crear un árbol no vacío, para hacer la diferencia entre los dos tipos de árboles, entre el árbol vacío y el árbol que no es vacío. Entonces primero me concentro en el árbol vacío. Entonces constructor público, pongo el nombre de la clase Bedarbin para declarar el constructor y justo después el contenido del constructor. Y entonces recordamos cómo es que representamos en nuestra estructura de datos un árbol vacío. Y es poner el val en null, isc en null y der en null. O sea, los tres atributos en null. Eso nos va a representar el árbol vacío, el árbol que no tiene nada. Estoy usando null como indicador de no tener eso. Entonces, si el valor está en null, es porque no tiene valor, no tiene raíz. Si isc está en null, es porque no tiene su árbol izquierdo. Y si der está en null, es porque no tiene su árbol derecho. Por lo tanto, si inicializo estos tres en null, o sea, val en null, isc en null y der en null, estoy diciendo que este árbol lo estoy creando como un árbol que no tiene raíz, que no tiene su árbol izquierdo y que no tiene su árbol derecho. Por lo tanto, es un árbol vacío. Por otro lado, tenemos el árbol no vacío. Entonces tengo que declarar otro constructor. Digo aquí public Bedarbin. Este va a ser mi constructor de árbol no vacío. Y le voy a colocar como parámetros las tres cosas que debe recibir un árbol no vacío, que es su raíz, su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Vamos primero con la raíz, que es de tipo E. Entonces, E, P raíz, entonces ahí recibo la raíz. Asimismo recibo el subárbol izquierdo, Bedarbin, E, P isc. Y también voy a recibir el subárbol derecho. Van a ser los tres parámetros que va a recibir el constructor
de mi árbol no vacío. Y dentro del comportamiento del método, tengo que inicializar los 3 atributos con lo que me pasen como parámetro. Entonces, al atributo isc le pongo el valor pisc, al atributo der le pongo el valor pder, y el atributo raíz, en vez de praíz lo voy a llamar pval para ser consistente con el nombre del atributo, que se llama val. Entonces llego acá y le digo a val, que es el valor de la raíz, le asigno pval. Y así tengo tengo declarado el constructor que es capaz de crearme árboles no vacíos. Entonces ya tengo mis 2 constructores, el de árbol vacío y el de árbol no vacío. Luego, tengo que proveer una manera de decirle al exterior, de decirle a los que usen la clase, si el árbol es